Bueno, comenzamos con el segundo panel. Les agradecemos. Gracias. Bueno, gracias. Mi nombre es Sebastián Vidriero, soy el moderador del segundo panel que tiene que ver con políticas digitales, tanto en el espacio sudamericano como en Argentina, y cuestiones también que tienen que ver con la Unión Europea. Si bien hay aspectos que ya se han refrescado o dicho, vamos a hacer un repaso y obviamente a recabar la información de nuestros invitados. Agradecido al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales por moderar el panel, en particular también al secretario académico Juan Bartolomé y a los señores directores de los comités de políticas digitales y del Instituto de Seguridad y Asuntos Estratégicos. Visto eso, simplemente quería hacer o destacar algunos puntos que viene marcando el plan de acción de la Comisión Europea en diciembre de 2018, que algo ha mencionado la primera panelista. Algunos aspectos a destacar son los pilares sobre los que se está basando tanto la Comisión Europea como el Parlamento y el Consejo Europeo, que lo han plasmado en un documento sobre 4 políticas concretas para hacer frente a todo lo que es el fenómeno de la desinformación. Primero, destacar el rol que se ha puesto encima la Comisión, en tanto los países que representan y también involucrar a cada uno de los Estados miembros. Y en segundo lugar, también el rol estelar que tiene el servicio externo, lo que sería la Cancillería Europea, a través de la célula de asuntos que tienen que ver con las amenazas híbridas. Es un poco lo que se destaca del último documento. Y evidentemente, desde los últimos 3-4 años que la Unión Europea viene estudiando este fenómeno, y me parece que lo viene abordando de manera sistemática y ordenada, habida cuenta la cantidad de Estados miembros y acorde también a la cuestión de la problemática. Entonces, puntos a destacar, me parece que resalta la cuestión de cómo interactuar no solamente los Estados miembros, sino también la comunidad o la Unión en sí, junto también con algo que han mencionado, que es la sociedad civil. Sin eso va a ser imposible abordar esta cuestión de la desinformación. Un tema no menor al que hacen referencia los europeos tiene que ver con el fenómeno que se da de la desinformación frente a las próximas elecciones en mayo. Y en particular lo que destacan es la desinformación sistemática que vienen sufriendo por parte, según el documento y según los europeos, por parte de Rusia. De ahí todo, digamos, el arsenal de estrategia que tiene que ver con tratar de enfrentar lo que ellos entienden como una amenaza a las sociedades abiertas, especialmente a la democracia, teniendo en cuenta que, digamos, en el presente, en los próximos 2 años, van a haber muchísimas elecciones, ya sea a nivel presidencial, a nivel provincial, a nivel municipal y a nivel también regional. Es un poco lo que destaca el documento. Simplemente también destacar como fenómeno de la desinformación el tipo de amenazas, y quiero centrarme para cerrar un poco las acciones que tienen que ver con las amenazas híbridas, cómo contrarrestarlas también con acciones contrahíbridas, por decirlo de alguna manera, el rol que va a jugar y que lo está analizando la Unión Europea, que es la ciberseguridad, las comunidades de comunicación, y hace también especial mención a las comunidades de inteligencia, por lo cual también de alguna manera deja entrever y también menciona explícitamente el rol de la defensa, y en esta interacción de la Unión Europea, especialmente con la OTAN. De manera que la cuestión de la desinformación se plantea como una amenaza también a la seguridad nacional y de la Unión en particular. La noción de cómo resguardar la protección de datos y la cuestión de el encuadramiento legal a través de leyes penales. Bien.
Lo último, simplemente de las 4 acciones que se han mencionado, destacar que en cuanto a las mejoras de las capacidades para contrarrestar estos fenómenos de la Unión Europea, tiene que ver con la detección, el análisis, para enfrentar lo que es la desinformación, y menciona la cuestión de la explotación de datos, los análisis de los procesos de datos relevantes, la cuestión del personal. En este momento la Unión Europea está incrementando un montón el personal abocado específicamente a las tareas dentro de lo que es la Unión Europea, especialmente las células de amenazas híbridas, y lo que es el proceso de evaluación y análisis de inteligencia. Algo que ya han mencionado en cuanto a reforzar coordinadamente respuestas es esta suerte de sala de situación o de acción rápida a nivel de Estados, siempre pensando en el problema que se puede generar en el proceso eleccionario. Y en tercer lugar, menciona la movilización del sector privado, especialmente en la implementación de acciones, procedimientos identificados con lo que han mencionado los expositores anteriores de las buenas conductas, y fundamentalmente la cuestión de los grupos reguladores, ¿no? Esto tiene que ver también con legislación de servicios audiovisuales, de medios, cuestiones que tienen que ver con las telecomunicaciones. Y en cuarto lugar, la concientización para mejorar la resistencia a este tipo de amenazas. Ahí es cuando hablamos solamente del rol del Estado, sino, como mencionaba antes, del sector privado, que tiene a cargo las plataformas, y también de alguna manera los consumidores o los usuarios. Entonces, y considerando eso, tengo a mi lado a 2 expositores que tienen la particularidad que en el Congreso comparten comisiones que se dedican a este tema, especialmente lo que es la comisión bicameral de seguimiento en cuestiones audiovisuales, digitalización, cuestiones que tienen que ver con las tecnologías de información, la comisión no solamente de acceso a la información pública, de libertad de expresión, que es un tema inherente a la cuestión de hoy, sino también la comisión de información y comunicaciones. Entonces, me parece interesante escuchar a los 2 expositores, a ver cómo ellos nos pueden hacer un relevamiento de cómo ven la situación actual en materia legislativa. Karina Banfi, quien está ya en la punta, es diputada de la Nación por la UCR, mandato 2015-2019, mismo periodo también el diputado Weisler, y resulta interesante por ahí entender un poco, o tratar de que nos cuenten en qué andan con los proyectos de ley. Yo estuve revisando puntillosamente proyectos vinculados especialmente al tema que nos toca hoy, que cuando uno habla en realidad de desinformación y ve los proyectos, se meten en cuestiones que tienen que ver con varias materias, no únicamente con el tema específicamente tecnológico, con cuestiones políticas, cuestiones sociales. Por eso es interesante ver también lo de Banfi en cuanto a otros proyectos vinculados que ya ha propuesto desde la Comisión de Legislación General. Dicho eso, arrancamos con Karina Banfi y después con el diputado Weisler. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se escuchan? Sí. Muchas gracias a todos, gracias al Cari por la invitación. Realmente es un honor estar aquí, teniendo en cuenta que es un espacio de disertación y de diálogo en una organización tan importante para la Argentina como es el Cari. Y principalmente creo que, o al menos lo que nosotros tenemos que plantearnos es cuál es el valor de la información en la democracia y la construcción de confianza hoy en un cambio de paradigma de cómo se pensaba en el siglo pasado. Aquellos que somos del siglo pasado entendimos la política como la acumulación de poder a través de la información.
el que acumula información es el que tiene poder. Bueno, eso con la llegada del nuevo siglo cambió y creo que estamos atravesando justamente esa transición hacia aquel que tiene información y difunde la información, es el que realmente hoy puede acumular poder, acumula seguidores, se vuelve un influyente y principalmente puede generar un concepto, un contenido a través de su pensamiento o su expresión que puede ser un movilizador social muy importante. Y a eso es a lo que hay que atender. Un poco siguiendo en línea lo que recién estábamos conversando, y me parece que bueno, ya avanzamos en un punto en la mañana en donde el concepto no tiene que ver con noticias falsas, sino con desinformación. Y ahí hay un punto conceptual estratégico. ¿Cómo podemos conceptualizar mejor algunos puntos? Porque cuando hablamos de noticias le estamos dando un valor, ¿no?, que tiene que ver con una relación de la veracidad, de la verificación, de la investigación que hace a la construcción de una noticia, que en realidad, cuando hablamos de noticias falsas, carece de eso. Por eso está bien hablar de desinformación. Principalmente a nivel mundial, con respecto a el crecimiento de las noticias falsas, en los últimos estudios muestran que ha decrecido en un 70% desde el 2016, entre el 2016 y el 2018. Las noticias falsas han bajado en su incremento y esto se debe a dos cuestiones, principalmente a la conciencia que empieza a tener la sociedad sobre este fenómeno. La sociedad, que es usuaria de diferentes plataformas digitales, empieza a comprender y a conocer y entender cómo poder identificar lo que es una noticia falsa de una noticia real o verdadera. Y por el otro lado también las acciones que van llevando adelante las plataformas digitales, como recién hablábamos, cuál es el valor que tiene la empresa, los modelos de negocios y cómo se van adaptando principalmente a este tipo de acciones que aparecen, ¿no?, en la medida que van avanzando el uso de estas plataformas digitales. Los países con un fuerte espíritu democrático y estándares altos de libertad de prensa no tienen leyes que regulen las noticias falsas. Entonces este es un punto importante que nosotros tenemos que contemplar en cuando hablamos de noticias falsas. ¿Qué es lo que nosotros podemos atacar con un sistema de regulación estatal, o sea, a través de una norma? Ustedes me pueden preguntar qué pasa en el caso de Francia o el caso de Alemania, que más allá del trabajo que viene haciendo la Unión Europea a través de recomendaciones y un trabajo en función de las comisiones que llevan adelante estos temas como una preocupación importante en el marco europeo, lo que es interesante es ver cómo se instalan algunos criterios hablando de leyes como la francesa o la alemana sin conocimiento, porque nosotros lo vivimos dentro del Congreso, donde diputados nuestros dicen hagamos una ley como la de Francia o hagamos una ley como la de Alemania, pero entiendo que no sepan alemán, entonces no saben que ninguna de las dos leyes hablan de regular falsas noticias. La de Francia es un sistema que principalmente se basa en información electoral, donde proporciona una definición con respecto a la desinformación, pero actúa bajo acuerdos con medios de comunicación hasta 3 meses antes de una votación. Es interesante observar la implementación de esta ley, es una ley de noviembre del 2018, muy nueva, en donde va a ser importante incluso en los avances que pueda ir teniendo Francia con algunas iniciativas que se están llevando adelante en Argentina desde ese aspecto. Y creo que ahí hay un desarrollo importante que va a suceder, entiendo, ojalá, esta semana con la ley de financiamiento de los partidos políticos, principalmente en cuál es el rol de acuerdos que se tiene que dar entre la empresa privada a través de las plataformas digitales y los partidos políticos en cómo podemos combatir principalmente la desinformación.
Pero en el caso de Alemania es una ley contra el discurso del odio. No habla de noticias falsas, habla de otra cosa. Y no sé si meterme a profundizar lo que significa la expresión del odio. Argentina tiene varios marcos regulatorios con respecto a esto. Uno es la ley antidiscriminatoria, y principalmente cuando hablamos del discurso del odio, teniendo en cuenta que América, las Américas, es signataria del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla sobre la libertad de expresión, es muy clara a partir del consenso social que tiene que haber sobre algunos criterios o algunas manifestaciones en donde el contrato social define que deben ser mitigadas. Por ejemplo, lo vimos esta semana con una actriz que hace manifestaciones con respecto a los judíos, y en donde rápidamente la sociedad impugna esa expresión y lleva incluso a quien expone estas ideas a luego retractarse. De esto habla la ley alemana, ¿sí? Hay una ley parecida en América que tienen, y digo parecida porque no creo que hay un abismo entre Alemania y Venezuela, pero Venezuela en el 2017 también promulgó una ley contra el discurso del odio. Obviamente tiene procesos de implementación muy distintos y de aplicación muy distintas. Sin embargo, creo que hay que estar alerta en relación a lo que implica esta aplicación en la ley de Alemania, donde obliga a las redes sociales a bajar contenidos de terceros que puedan ser en 24 horas, que puedan ser obviamente ilegales, y cuando no pueden, por su obviedad o por su investigación, detectarse rápidamente si es ilegal, se puede tomar un tiempo de 7 días con una investigación y determinar algún tipo de dictamen sobre esto. Si no lo hace, puede tener o puede llegar esta compañía a tener una multa de hasta 50 millones de euros. ¿Cuál es la preocupación con este tipo de normas? Y acá hay un punto importante en donde Argentina necesita trabajar a fondo. Por un lado, esta norma hace responsable a las empresas de lo que alojan, del contenido que alojan terceros. Es decir, cada uno de nosotros que bajamos una aplicación de una red social de manera gratuita y creamos contenidos, expresiones, pensamientos y nuestras ideas, responsabiliza el Estado con esta norma a la compañía y no a quien lo piensa o manifiesta. Y por el otro lado, esto lo hace sin una supervisión judicial o algún recurso judicial. Esto es importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque acá significa que el Estado se está corriendo de esta situación. Se está desligando de la responsabilidad de tomar la decisión, principalmente de crear un sistema de responsabilidades ulteriores. ¿Por qué? Porque si no lo hace de manera previa y deja que la persona se manifieste y luego se le baja ese contenido, como dice también el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, los Estados pueden actuar bajo la responsabilidad ulterior, o sea, después de manifestarse puede tener algún tipo de acción. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Catherine Fulop. Ella pudo manifestar lo que quiso, lo que pensaba en ese momento, y luego la sociedad lo condena, e incluso el INADI ya actuó en donde la mandó a hacer unos cursos a nadar. Espero que no esté, ¿cómo se llama este señor? Ariel. Porque si no, pero acá hay un punto importante. ¿Cuál es el rol del Estado y qué pasa con este tipo de normas? Y pongo el caso de Alemania como ejemplo, en donde la dispensa judicial parece que no es importante, sin embargo es fundamental. ¿Por qué? Porque poner al Estado poner al Poder Judicial presente es poner al Estado presente. Y poner al Estado presente en el ordenamiento principalmente
del manejo de la información o de la expresión, en algunos aspectos de manera muy restrictivas. Argentina en el 2017 también firmó y adhirió al convenio, a la Convención de Budapest, en donde habla claramente sobre el ciberdelito, cuáles son esos criterios y en donde el Estado debe actuar inmediatamente. Y Argentina tiene un compendio normativo que está en condiciones de llevar adelante esto. ¿En qué se basan estas recomendaciones rápidamente de la Unión Europea? Uno, hablar de desinformación en vez de noticias falsas o fake news. Otro, generar mayor autorregulación en los sistemas de los modelos de negocio de las plataformas digitales que hablar de legislación. Transparencia en el funcionamiento de algoritmos. Este es un punto que da principalmente para otra conversación, pero que me parece importante partir de otro punto que tiene que ver con la alfabetización digital, de entender y comprender qué significa el algoritmo y cómo, en realidad, en generarnos algún tipo de paranoia, creyendo que nos están escuchando por el micrófono del teléfono o viendo toda nuestra información, en realidad entender que la información que uno da permanentemente a través de nuestros teléfonos y las diferentes plataformas digitales es parte del intercambio comercial que hay con este tipo de plataformas que nunca son gratuitas. El apoyo estatal al periodismo de calidad. Acá hay un punto clave, que lo decía al comienzo. Mayor información es lo que va a mitigar la desinformación. Si no tenemos un periodismo que realmente tenga el tiempo y la capacidad para investigar una noticia, y en realidad las redacciones de nuestros medios hoy están más apresurados por la primicia, que es un concepto, le diría yo, analógico en términos de lo que significa hoy la noticia, y están más preocupados por la veracidad de esa información. Creo que ahí tenemos un cambio que puede ir acompañando este cambio de paradigma. Ya no es tan importante la primicia, porque cualquiera en sus redes sociales puede dar una primicia porque es testigo o espectador de una noticia, y en cambio el valor que le puede agregar a esa información el periodismo de calidad realmente hace la diferencia. Por último, la alfabetización digital también tiene que ser parte de una política pública. Es un concepto que pide la Unión Europea, es que la alfabetización digital pase a ser parte de las evaluaciones PISA. Esto es importante porque es poner en un sentido educativo el valor que tiene la digitalización hoy en nuestra sociedad. Hay países que tienen sistemas de regulación sobre noticias falsas, sobre el discurso del odio o sobre las manifestaciones que hacen la sociedad en sus redes sociales o en el uso de las plataformas digitales. Para nombrar algunos: Bangladesh, Bielorrusia, China, Camerún, Malasia, Filipinas, Tailandia, Vietnam. Repito este punto. Los países que tienen un espíritu altamente democrático y profundamente ponen en valor la libertad de expresión no están hablando de cómo regular Internet. Y eso es algo que por lo menos a mí, como autoridad de la Comisión de Comunicación Informática, es clave. Nosotros tenemos que defender por sobre todas las cosas, y esto es un concepto personal, pero cómo yo me dispongo en términos de mi carrera política, la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque nosotros hoy lo vemos en Venezuela. Lo primero que se atacó la semana pasada, el martes creo que fue efectivamente bloquear todo el sistema de plataformas digitales para que circulara la información de lo que estaba pasando en la liberación de López y en el aeropuerto de Carlota. Es necesario, y para los estados poco democráticos, es necesario para ellos tener un control sobre las plataformas digitales y sobre la transmisión de información.
Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una mirada, nosotros digo en Argentina, una mirada restrictiva cuando nos planteamos legislar para regular algún tipo de acción que esté ligado a la expresión o a la creación de contenidos por parte de los ciudadanos. Yo les voy a contar para cerrar un caso personal, para que vean cómo los sistemas funcionan hoy actualmente y que en realidad los problemas están quizás en otro lugar y no en las plataformas digitales. En el año 2017 tuve amenazas de muerte a través de una red social, la red Twitter. Estaba en un programa de televisión, tuve una discusión con Aldo Rico y eso me llevó a que fanáticos de Aldo Rico me amenazara una persona que no era identificable, que tenía una imagen distorsionada, anónima, me amenazara de muerte. Lo primero que hice fue ver una oportunidad a partir de los temas que yo trabajo. Dije, vamos a iniciar una causa penal. Primero, porque corresponde, y segundo, porque necesito ver si el sistema funciona. Porque si no me tengo que hacer cargo de que algo tenemos que hacer con este punto. No solo me había amenazado esa cuenta a mí, sino también a la ex, creo que es legisladora ahora, Miriam Bregman. La misma cuenta en otra ocasión. Inicié una causa penal por ser diputada, va al fuero federal, cayó en el juzgado de Canicoba Corral, fui citada a ampliar mi declaración, no pasó nada durante un montón de tiempo. Luego, como la causa de Miriam Bregman estaba en el juzgado del hijo, se tomó también mi causa y el hijo sí movió esta causa. Hace 2 semanas me enteré por un periodista que la persona que nos había amenazado estaba presa. Estaba presa, le habían encontrado 15 computadoras y 9 teléfonos. Es un señor que vive en Santa Fe, que tiene 70 años y que ahora es materia de investigación porque tiene tantos elementos tecnológicos y si en realidad para quién trabaja. Lo que les quiero decir es, ¿qué es lo que falló en todo esto? Fallaron 2 años esperando la resolución del Poder Judicial. El Poder Judicial que tenía perfectamente la manera de identificar a través del IP en 24 horas, 48, pónganle. Pero bueno, creo que lo que nosotros tenemos que trabajar principalmente es la alfabetización, la responsabilidad de cada uno de los servidores públicos en relación de comprender cómo funciona este sistema de plataformas digitales, cómo funciona Internet y cómo en realidad muchas veces puede servir más para ayudar que para atacarnos. Entonces, cómo nosotros desde la norma lo que hacemos es promover que haya mayor expresión en nuestros países, cómo podemos fomentar la expresión de nuestros ciudadanos a través de la protección de su derecho a la expresión y cómo podemos generar un amplio acuerdo entre el sector privado, quienes manejan este tipo de plataformas digitales, sean redes sociales o sean alojadores de contenidos, que nos permita generar un sistema de autorregulación, de protección a nuestros derechos constitucionales, como la expresión, como la protección de datos personales, como nuestra seguridad, como nuestra vida, ¿no? Y como nuestra intimidad también, más allá de, o mejor dicho, a partir de una educación de nuestra ciudadanía de cómo acercarse a lo que es hoy la era digital. Gracias. Simplemente les recuerdo que la diputada es autora de un proyecto sobre Internet y régimen de responsabilidad de los intermediarios. Además, otro proyecto importante que es también sobre el régimen de acceso a la información pública. A mi izquierda inmediata se encuentra el diputado Marcelo Walter, diputado del PRO, también mandato 2015-2019, y
interesante también los proyectos sobre lo que ha sido, menciono dos, ¿no? Tres: delitos sobre comunicaciones electrónicas, responsabilidad de informar ante la vulneración de bases de datos, y también un proyecto sobre calumnias digitales. Diputado. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Primero, gracias a Cari por la invitación y un placer compartir con Cari, con quien adhiero en todo lo que ha dicho, para lo cual, para no volver a decir, tal vez darle una impronta un poquito más filosófica a la charla, porque en definitiva la filosofía se viste de materialidad en la época en que estamos. Podríamos decir que la posverdad existe de que los juglares nos cantaban lo que quería el mío Cid decirnos, ¿sí? En la evolución de los tiempos, si bien la imprenta no ha matado a la lectoescritura, Internet definitivamente lo que ha cambiado es la velocidad. Por lo cual estamos discutiendo un dilema ético que tiene que ver con una componente cinemática de velocidad, para llamarlo en términos de la física, ¿sí? No existe la verdad ha muerto. Y a partir de ahí no hay posverdad. Porque la verdad es lo que ustedes quieren que le crean como única revelación, y el otro tiene una interpretación en la subjetividad, en donde el 93% de una conversación tiene que ver con el cómo y el 7% con el qué. El 75 del 85% de sus decisiones son netamente primales, es decir, con instintos. Esto es lo que quiero decir, que no es el huello del ilustrado ni nada, sino que esto está basado en estudios de la programación neurolingüística y de lo que reciente ha sido el descubrimiento más lindo de todos, que son las neurociencias, donde pasamos a una revelación, donde tenemos un nuevo Dios, ¿sí? Que Dios no existe, diría Nietzsche. ¿Sí? Entonces, fíjense, la verdad, bueno, yo soy judío, no me confieso, pero dentro de las distintas religiones, que son nuestras creencias más radicales, vamos a contarle al cura nuestra posverdad, porque Dios sabe todo. Por lo cual, ¿qué es la posverdad? Es la interpretación simbólica y subjetiva de lo que queremos decir. Ante una misma circunstancia, distintas verdades. Entonces, ¿cómo vamos a regular algo que es verdad? Porque para ambas partes es verdad. Me quiero parar en un lugar hasta libertario, que tiene que ver con esto que plantea Karina, ¿sí? De la responsabilidad de los intermediarios, de que es una regulación ética. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Es tan profundo el tema de la verdad, que Sócrates dejó su vida por decir la verdad cuando tuvo la posibilidad de escapar, y decidió morir porque entendía que si escapaba, dejaba la verdad de lado. Entonces, el planteo que yo vengo es muy difícil legislar la verdad. Es muy difícil en general legislar porque siempre corremos de atrás a lo que está pasando. Porque nosotros vemos lo que pasa cuando ya pasó. ¿Sí? Y cuando pasó, lo que hacemos es tratar de corregir con una ley que avanza a una velocidad, lo que pasó, mucho más rápida que lo que podemos volver a relegislar. Por lo cual siempre vamos de atrás. ¿Sí? Y siempre pasa así, porque si lo veríamos antes, es prácticamente imposible. Por lo cual lo que estamos viendo hoy es que se van generando distintos espacios de poder. Poder, política y verdad, ¿son compatibles? Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos. Porque el poder, quien sea que lo detente, sinceramente, como dice el libro, ¿sí? Nos pone dentro de un Truman Show. La verdad es la verdad de la moda de la época de la materialidad, donde en el barquito Truman llega al final en la película y se pega contra una nube que se junta con el mar, sube las escaleras y en una voz en off de un tal Christoph le dice: ¿sabés lo que vas a hacer? Acá adentro estás mejor que afuera, porque afuera tenemos muchos problemas. Por lo cual la verdad de Truman está dentro de otra verdad de Christoph, que también es rehén de una sociedad.
Sé que no vinieron a una charla de filosofía, ¿sí? Pero la verdad ha muerto. Y si la verdad ha muerto, no hay posverdad. Es subjetividad. Entonces el planteo es la piedad de entender que cuando el otro me dice intencionalmente algo, está manipulando la misma subjetividad de los datos del INDEC. Porque yo sobre los datos del INDEC puedo decir cosas distintas de lo que yo quiero decir o que otro quiere decir con respecto a eso. Y sobre cada cosa que pasa hay otra mirada. Entonces, el planteo, el dilema ético en el que estamos, legisladores y la sociedad, y por sobre todo los medios, donde la gente cada vez vive en más una siloización de información, porque con los algoritmos, ¿qué nos pasa? Nos traen esa información de lo que leemos, por lo cual es el perro que se muerde la cola. ¿Sí? Yo soy de Deportivo Riestra, ¿sí? Un equipo emblemático de Bajo Flores, y constantemente tengo información que no existe de Deportivo Riestra, que escriben bloggers, ¿sí? Y yo me doy cuenta que termino leyendo lo que escribe un cualquiera porque se acabaron los garantes de los contenidos. Que lo que bien dice que el periodismo de calidad es el futuro, pero nos encontramos en lo que yo le diría una glaciación del periodismo de calidad, porque hoy los youtubers, los booktubers, los tubers, ¿sí? Y entre todos los que generan contenidos, la gente termina leyendo lo que quiere leer en la subjetividad de entender que quiere colaborar con mi verdad, porque para poder creer en la posverdad de cada uno, primero tenemos que estar convencidos que queremos escuchar eso. Si a mí no me gustan las vacunas, yo bien, me gustan las vacunas, quiero aclarar porque soy una compañera que me encantan las vacunas. Esta es una manifestación, me encantan las vacunas. Pero si no me gustaran las vacunas, ¿sí? Habría algo que me convencería que tengo razón en la posverdad, de que voy a buscar la información para autoconvencerme que eso es verdadero. ¿Se entiende lo que quiero decir? La posverdad, en definitiva, es una verdad del otro lado de la que yo no quiero escuchar. Sería demasiado arrogante de mi parte pensar que mienten porque no piensan como estoy yo. Y eso es la belleza de la democracia. Esta colección de posverdades que en un recinto la mitad me dice que lo que yo digo es mentira y es erróneo. Y no hay mejor sistema que la democracia. Por lo cual lo que estamos discutiendo es la velocidad de propagación de la opinión del otro. No estamos discutiendo si tienen razón o no tienen razón, porque para ellos tienen razón. Y en todo caso, el que miente o el que omite sabe que es verdad. Es como una verdad a la menos uno. ¿Sí? Es una verdad opuesta en términos de que él nos cuenta su verdad sabiendo que no perseguimos la verdad, sino la veracidad de lo que estamos diciendo. No es mentira, falsedad en todo caso, son sutilezas del lenguaje, pero tenemos que entender, y discúlpenme que yo les recomiendo lecturas de Deleuze y Guattari, donde se plantea de que el ello, eso que nosotros siempre ponemos afuera, ¿sí? Termina siendo lo que nos destruye, porque en esa aspiración que tenemos en lo que no tenemos, terminamos pulsando fuerzas que nos hacen perder nuestro centro. A ver, vamos a hacerlo más normal. El planteo que estoy diciendo es la posverdad, ¿sí? La posverdad es lo mejor que nos puede pasar, porque construye una sociedad más plural, ¿sí? Porque si nosotros pensamos que hay que matar la posverdad, yo en cierta forma creo que estamos matando al otro. Y la sociedad es la otra edad. Yo me inscribo en una sociedad porque hay un otro por el cual yo trabajo. Y si entiendo que la vida es servicio, necesito al otro. Y el otro con sus diferencias. Por lo cual, de nuevo, discúlpeme, esto era más filotecnológico, pero sumándome a todo lo que dijo Karina, los invito a entender que no vamos a combatir la verdad, ni la posverdad, ni la mentira. ¿Quién no ha dicho una mentira piadosa? Levante la mano. Posverdad.
¿Quién no ha hecho un sincericidio para decir, ah, no, yo no voy a permitir que mis amigos le hagan esto porque podría pasar a mí? Esa verdad kantiana de querer que haya un mundo mejor en función de que no me pase a mí. ¿Es mejor el sincericidio que la mentira piadosa? Son preguntas que planteo, ¿cierto? Diciéndole para terminar que hay una única verdad, que es la que nacimos y vamos a morir. Esa es la única verdad con que este mundo nos trata. Por lo cual, nada, quería compartir y terminar otra vez complementaria a lo que dijo Karina, filosófica. Fíjense que es difícil hacer leyes sobre este ideario, y de nuevo, rematando el que este es un dilema ético, ¿sí? En términos de qué es la verdad, ¿sí? Y la posverdad. Estamos de acuerdo que no podemos vivir sobre mentiras, también estamos de acuerdo que el poder y la verdad, no sé si es agua y aceite, pero quien detenta el poder quiere únicamente que se sepa su verdad. Hoy nos toca hacer oficialismo. ¿Quién sabe el día de mañana si nos tocará hacer oposición? ¿Qué seremos? ¿La posverdad de una nueva verdad? Esa es la pregunta. Muchas gracias.